El pueblo venezolano y su fuerza armada han escrito una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana. A partir de este momento vamos a reflexionar, vamos a poner a Dios por delante. Invoquemos a Cristo, a Dios, nuestro Señor, y llenémonos de paz. Hago un llamado a que volvamos a la reunión del país. Estos acontecimientos que trajeron sangre y dolor son, sin embargo, y deben ser una gigantesca lección para todos nosotros, para que todos los sectores del país terminemos de aceptar de una buena vez y definitivamente que aquí hay un gobierno legítimamente constituido. Mi reconocimiento y el de todos a esos dos entes, el pueblo y la Fuerza Armada. Pongamos las cosas en su justo lugar, para bien de todos, para bien de Venezuela. La semilla que hemos sembrado retoñó, creció, y ahí están las siembras, la sementera en los corazones del pueblo. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, para que sigamos construyendo en la patria a nuestros hijos, a nuestros nietos. Después de esta jornada memorable, histórica, imborrable para siempre jamás, si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Estamos de nuevo en línea con BRICS PSUV. Las BRICS son las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, y tenemos ya, creo yo, que es el programa número 9 que estamos haciendo, que se llama Coronavirus Bitácora de una Emergencia Global. Hoy estamos conectados con España. Está con nosotros el diputado Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. ¿Cómo estás, Manu? Encantado, Tania, encantado de verte de nuevo, y un placer siempre poder compartir contigo, compartir con nuestro querido, digno y savista pueblo venezolano. Bueno, y también estamos conectados con Nueva York. Está con nosotros Danny Shaw. Él es profesor de la Universidad Pública de Nueva York y un comunicador popular que también vino a visitarnos a Venezuela el diciembre pasado. ¿Cómo estás, Danny? Estamos bien aquí en las entrañas de la bestia, como dijo Ernesto Che Guevara. Estamos aquí luchando como siempre. Bueno, primero, lo que es costumbre, cada vez que nos conectamos así en línea, ahorita 3 países, España, Estados Unidos y Venezuela, es contarnos, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Cómo está Nueva York? Estaba leyendo declaraciones del alcalde que decía, bueno, lo peor ya pasó. Y te pregunto a ti, Dani, ¿ya lo peor pasó? Mira, nosotros estamos en el epicentro del epicentro, porque eso está afectando desproporcionadamente a afroamericanos, inmigrantes, muchos de los llamados indocumentados. Entonces, es fácil para él decir eso, con todos sus privilegios. Pero no creemos que lo peor pasó, está pasando ahora mismo. Entonces aquí en el Bronx y en Brooklyn, en nuestros barrios populares, ambulancias tardan en llegar, los hospitales llenos, no hay camas disponibles. Entonces eso ha revelado, eso ha desnudado el capitalismo norteamericano más que nunca. Un retrato de la desigualdad tan seria que existe. Ahora fíjate, Dani, es importante más o menos que nos clarifiques el panorama, porque la información llega muy poca y hay mucha desinformación, ¿no? Si nosotros nos llevamos por lo que dicen los medios, pues no sabemos nada de lo que pasa. Entonces, bueno, primero las cifras, ¿no? Según lo que tengo yo aquí, son 10.000 muertes en Nueva York, 103.000 contagiados en el estado de Nueva York. En Estados Unidos pasan los 500.000, ¿verdad? Y el número de muertes también es alto, pero hemos visto nosotros algunas imágenes que llegan por redes sociales y queremos que nos ratifique, que nos cuenten a nosotros, ¿no? Que hay, por ejemplo, que se han hecho fosas comunes en algunos parques,
que hay gente haciendo fila para que le hagan la prueba. No sé si la prueba se está cobrando, se está administrando ahora gratuitamente. También queríamos saber el personal médico, porque hemos visto llamados desde hospitales donde dice, bueno, tráiganos cosas, insumos para cubrirnos, para protegernos nosotros, el personal médico y de enfermera. ¿Cómo lo han vivido ustedes allá? ¿Es así como lo cuentan en las redes sociales? O si no, peor de ahí, porque el estado de Nueva York ahora mismo tiene más casos que cualquier otro país en el mundo, y es nada más uno de 50 estados. Y claro, los hospitales, hay muchísimas huelgas, se calcularon unos 300 huelgas espontáneas la semana pasada en los hospitales, porque las enfermeras, los médicos no tienen el equipo necesario. Y los que van con la llamada 911 en las ambulancias están tomando muchísimos riesgos. Si las enfermeras levantan su voz y se quejan, pueden perder su empleo. Entonces hay una actividad sindical fuertísima ahora mismo. Es una confrontación muy fuerte entre los jefes, la clase élite, la clase no necesaria, parásita, porque Wall Street, ¿qué produce? Wall Street no produce nada. Somos nosotros, los sectores humildes y sencillos, y estamos sacrificando todo. Hay personas que no pueden dejar el empleo porque cómo van a pagar su renta y cómo van a alimentar su familia. Entonces estamos como atrapados entre la espada y la pared, como se dice. ¿Qué sectores están detenidos? Es decir, tú no estás dando clases ahora, o estás dando clases a distancia, no sé cómo están haciendo, es bueno saberlo en la universidad, ¿no? Pero ¿qué sectores están detenidos y cuáles sí están trabajando? Hay restaurantes, por supuesto, el sector médico, sanitario, todavía el departamento de sanitación que recoge la basura, y la gran mayoría son afroamericanos e inmigrantes. Y de ese Camposanto, de las fosas comunes, todavía no hemos podido hacer todas las investigaciones porque la ciudad y el estado son muy, hay muchos secretos con eso. Pero hay que hacer la investigación porque sospechamos que son muchísimos inmigrantes latinos, otros inmigrantes que han enterrado ahí y utilizaron mano de obra barata de los presos para llevar a cabo ese proceso de cavar las tumbas. Entonces hay muchísimas injusticias. Si tú vas ahora a las aguas, a los buses públicos, a los trenes, todavía están llenos. Y la gran mayoría, por supuesto, personas pobres. Ningún rico, ningún supervisor tiene esa preocupación. Se queda atrás de su pantalla con su laptop lujoso, va despidiendo trabajadores, va moviendo sus millones. Entonces, esa sociedad de clases, el pueblo, esperamos que el gigante dormido, el pueblo norteamericano, por fin se pueda despertar. ¿Qué dice Manu? No sé si quieres preguntarle algo a Dani. Bueno, a Dani transmitirle sobre todo mi solidaridad, porque estáis viviendo unos momentos, bueno, sinceramente todo el mundo estamos viviendo unos momentos muy difíciles y vamos saliendo como vamos pudiendo. Es dramático lo que estáis viviendo en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Es realmente chocante al punto de que yo en principio pensaba que era una fake news, lo de ver las fosas comunes, la isla esta, allí bueno, amontonando los ataúdes. Eso, desgraciadamente, estamos pues relativamente acostumbrados a verlo en países africanos, por ejemplo, incluso en algunos países asiáticos o americanos que han sufrido, en la mayoría de los casos, la violencia de Estados Unidos o de los sicarios, los mercenarios al servicio de Estados Unidos, y han generado centenarios, miles de muertos, pero verlo en el imperio, pues realmente yo en principio creía que era, no, de eso no lo compartí porque pensaba que era una fake news, ¿no? Vaya a vivir. Aquí mismo, yo también, cuando me levanté el viernes y vi los drones con el montaje en Twitter, yo dije, no, eso no puede ser, aquí mismo tan cerca. Yo estoy en el Bronx, eso queda unos 20 minutos donde está ese Camposanto. Sí, creo que en una sociedad como la vuestra,
con unas redes de seguridad social, unas redes sociales tan debilitadas o inexistentes, por llamarlo de algún modo, va a hacer que los sectores más desprotegidos, como son, como tú ya apuntas, los afrodescendientes o los latinos, van a sufrir de un modo muy doloroso esto. Esperemos que esto suponga una reactivación de los movimientos de protesta, de los movimientos de lucha, de los movimientos que cuestionen un sistema que parecía incuestionable. Sinceramente, mucho más allá de transmitiros nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro cariño y desearos que salgáis adelante de un modo digno, de un modo aceptable, de un modo en el que no se quede nadie atrás, en el que los más desfavorecidos no se queden atrás y se vuelvan más parias de lo que son en estos momentos, pues en eso me quedo de momento. Gracias, bueno, mira. Yo quería también explicar que el gringo, nosotros los norteamericanos, yo siempre digo, yo no soy gringo, yo soy norteamericano. Esa palabra gringo viene de invasiones a México, Nicaragua, Santo Domingo, a cuántos países, ¿verdad? Preferimos la palabra norteamericana. Pero bueno, nuestra gente, aquí hay mucha ignorancia. Y el gringo tiene esas cosas de prepotencia, se cree mejor de Haití, de África, de Asia, ¿verdad? Eso ha sido como un llamado para despertar conciencia, porque hay muchos titulares ahora. Si tú eres de Nueva York, no puedes llegar a Texas, no tienes entrada en la Florida, en Rhode Island, en los estados vecinos. Nos están llamando refugiados. O sea, ¿quién iba a pensar en el corazón del capitalismo que nos iban a llamar en algún momento refugiados? Entonces esperamos que de esa experiencia, de esa tragedia humana, sí se puede despertar conciencia y que nosotros no somos intocables, porque el Trump y el John Bolton y esos otros criminales de guerra siempre se creen intocables. Y lo más triste es que el norteamericano pobre se identifica con ellos por falta de conciencia, por falta de comprensión de la situación internacional. Pero ahora con las contradicciones internas y externas que estamos examinando, esperamos que más gente se despierta, pues. No sé si valora, discúlpame que haga una pregunta, porque no sé cómo valoráis allí la tremenda imprudencia, meteduras de pata, digo por decirlo de un modo suave, del presidente Trump, cuando recientemente anunciaba que el domingo de Pascua ya estaría todo normalizado, que las empresas iban a volver a la normalidad, que esto prácticamente era como una gripe y que no había que ponerse ni mascarilla, ni ningún tipo de protección, ni nada. O sea, son imprudencias que no la hace un niño chico y que lo más que puede pasar es que se le rompa el juguete. Estamos hablando de imprudencias que pueden generar miles de muertes. No sé si pensáis que eso puede tener algún coste para un personaje tan peligroso para todo el mundo en particular, pero también para las clases populares y para la mayoría social estadounidense. Es que la sociedad está muy dividida. Cuando Trump dio esas declaraciones, muchos salieron a decir que el coronavirus no era real, que era una gran teoría de conspiración, que eso era porque la economía iba tan bien que querían derrocar a Trump. Entonces, infelizmente, nuestro trabajo popular, de educación popular, nos queda por adelante. Tenemos muchísimo trabajo que tenemos que hacer porque el norteamericano cotidiano no habla otro idioma, no ve otro noticiero. Entonces, vivimos en un país tan mediatizado. Y si tú nada más ves CNN y Fox, tú no sabes nada de Venezuela, tú no sabes nada de Haití, tú no sabes nada de Irán. Entonces, estamos y yo hablo colectivamente, ¿no? Estamos tan llenos de odio, ignorancia, racismo, machismo, rechazo al inmigrante. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Sí, bueno, mira, yo quería primero contarles más o menos cómo vamos a hablar, saludar a quienes ya están conectados. Está conectada Nieves Colmenares, que nos manda un saludo a las BRICS PSUV.
desde aquí, desde Caracas. Está conectada Geraldine Colotti, que es una integrante también de nuestras brigadas internacionales de comunicación solidaria desde Italia. Y bueno, quiero decirles también, invitarlos a que comenten, háganle preguntas. Estamos hoy con Manu Pineda, diputado, eurodiputado, diputado de Izquierda Unida y director de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. Y estamos con Danny Shaw, quien es profesor de la Universidad Pública de Nueva York. También quería comentarles que hoy es 13 de abril. Aquí en Venezuela estamos recordando cómo hace 18 años, por eso el video que vimos al inicio del programa, hace 18 años el pueblo armado de constitución, como decimos nosotros aquí, salió y en menos de 48 horas restituyó al comandante Chávez en el poder después de un golpe de Estado dado por militares sediciosos y por la oligarquía que todavía hoy, 18 años después, insiste en la vía del golpe de Estado, insiste en la vía de ir a tomar por asalto el Palacio de Miraflores. Parece que no aprendieron lo que pasó ese 13 de abril, Manu, que ese 13 de abril ellos no se dieron cuenta, fueron a buscar al poder en Miraflores y efectivamente tomaron el palacio. Y no se dieron cuenta y todavía no se han dado cuenta que el poder no está allí, que el poder siempre estuvo en manos del pueblo venezolano y por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, eso desde aquí, desde Venezuela, como inicio del programa. Más adelante vamos a hablar de el contraste de los modelos, de cómo se ha abordado esta crisis, esta pandemia mundial en el modelo venezolano, chino, cubano, en ese modelo socialista, cada quien a su manera, y cómo lo ha abordado el capital. Tú hacías una gran pregunta, oye, ¿cómo se toma en Estados Unidos la torpeza con la que Donald Trump ha abordado esta crisis, ¿no? Y yo te lo pregunto también a ti, ¿cómo se toma en España? Porque estoy viendo hoy noticias de que algunas empresas ya empiezan a retomar sus labores. ¿Cómo es que se está viviendo eso? ¿Cómo estaba solamente los sectores esenciales? Pero ¿cómo es que ahora van a volver a empezar si todavía la cifra de muertos va por los 500 diarios? Bueno, la situación en España, me imagino que sabéis que por primera vez en 81 años nosotros estamos en el gobierno. Formamos parte de un gobierno de coalición, pues no es porque haya habido ningún giro generoso por parte de nadie, sino porque las cuentas no les salían y han tenido que contar con nosotros. Y tenemos nuestro espacio político, tiene un vicepresidente y 4 ministros más. Y estamos notándolo. O sea, por primera vez te puedo decir que estamos bastante contentos y orgullosos de determinadas medidas que se van tomando desde nuestro gobierno. Y mucho más si la comparamos con lo que podía ser esto sin nuestra presencia ahí, o con lo que fue esto en la crisis del 2008, que fue una crisis que pagaron exclusivamente las capas más populares, que se hizo con recortes sociales, recortes en la sanidad, en la educación, más de 500.000 de familias expulsadas de sus viviendas. Los bancos se quedaron con las viviendas de las familias trabajadoras porque no podían pagarlas, porque previamente lo habían despedido. O sea, eso fue una catástrofe en términos sociales tremenda. Esta vez hemos impuesto una política de que nadie se quede atrás, de que de esto tenemos que salir juntos. Y vamos, en la medida de nuestras posibilidades, o sea, estamos en el gobierno, pero no somos mayoría en él, pero sí tenemos la posibilidad de influir de forma determinante en muchos aspectos. Hemos conseguido pues que de momento no esté prohibido, por ley, esté prohibido despedir a trabajadores por motivo de la crisis sanitaria esta. No se puede despedir a un trabajador por eso. Nosotros desde el gobierno hemos creado mecanismos que se llaman ERTE, que es una especie de suspensión temporal de la actividad. O sea, cuando tú impones que determinados sectores, los sectores no esenciales, van a parar su actividad, desde el gobierno asumimos el pago de esos salarios de forma temporal mientras que dure esta crisis. Estamos imponiendo que no se pueda echar a nadie de su casa por no poder pagarla, porque esta crisis los trabajadores no son los culpables de esto y entonces no se le puede expulsar de su casa, bien sea de propiedad y esté pagando una hipoteca al banco, o bien sea un arrendamiento y esté pagándole al propietario. Estamos lanzando medidas de este tipo y estamos tratando de imponer medidas todavía más restrictivas en cuanto a la producción.
A nosotros nos parece un error que se haya abierto un poco. O sea, aquí no se ha acabado el confinamiento, no se ha vuelto a la normalidad. Aquí la mayoría de los sectores no esenciales están paralizados. Lo que pasa es que, coincidiendo con la Semana Santa, dimos una vuelta de tuerca más y dijimos que aquello que no fuera puramente esencial, o sea, la farmacia, la medicina, el alimento y poco más, se tenía que parar durante este periodo. Y desde el gobierno pagábamos los salarios también de esos trabajadores. No desde el gobierno. Los empresarios pagaban los salarios de esos trabajadores que no iban a trabajar y luego recuperarían esa jornada. Bueno, pero eso fue para un periodo de una semana o de 9 días que terminaban este domingo. Ahora vuelve a empezar la producción de sectores que en nuestro juicio no son imprescindibles. O sea, determinada construcción, o sea, construcción de edificios, construcción de obra civil, que en sí la actividad no es peligrosa para el contagio, pero sí obliga a los trabajadores a tener que desplazarse en medios de transporte público donde no se pueden guardar las garantías que les permitan seguridad. O sea, cuando tú tienes que desplazarte en unos trenes de cercanía que tú no puedes garantizar que no se te acerque a nadie a menos de 2 metros, pues entendemos que es un riesgo innecesario. Nosotros apostábamos por mantener esto más tiempo. Desgraciadamente, se ha impuesto la tesis de que hay que buscar un equilibrio entre la economía y la salud. Nosotros entendíamos que había que poner por encima de todo la salud, pero bueno, hay sectores que tienen mucho peso y que de algún modo han presionado los sentidos y se ha buscado una salida equilibrada. Yo creo que no es un drama, estamos convencidos de que esto puede no suponer un giro en el avance bastante exitoso que estábamos teniendo en el combate contra este virus, y vamos a verlo porque desgraciadamente, si estamos equivocados, pues tardaremos 2 semanas, entre 10 días y 2 semanas, en ver los efectos de esto y bueno, supondría un retroceso, pero los técnicos, los científicos o muchos científicos consideran que no corremos graves riesgos con esto. Vamos a verlo. Bueno, aquí en Venezuela, por el contrario, se decretó 30 días más de cuarentena social. Eso implica una paralización de actividades, salvo las esenciales. Aquí se está lo que son servicios públicos básicos, agua, transporte, electricidad, telefonía, etcétera, lo que es producción de alimentos y lo que conlleva a garantizar el suministro, ¿no? Y el personal médico y enfermera, por supuesto, pero de resto todo lo demás está paralizado o funcionando desde casa, ¿no? Es una medida estricta porque aquí adoptamos el modelo chino, ¿no? Estamos haciendo caso a lo que, de hecho hay una delegación china aquí trabajando codo a codo con el presidente Maduro y con toda la misión médica venezolana, y estamos siguiendo las indicaciones, porque desde China lo que sí dicen, Manu, yo te advierto, dicen que bueno, que el aislamiento es la garantía, porque todavía no se conoce muy bien cómo se desarrolla el virus, ¿no? Ha tomado particularidades y ha tomado, fíjate que en China hay casos que ya estaban de curados, recuperados, y en Corea del Sur y se reinstaló la enfermedad, ¿no? Y se han tomado esas medidas, claro, tenemos ahora nosotros, hemos contenido el avance de la enfermedad, tenemos ahora 181 casos, 93 ya están recuperados, es decir, es más el número de recuperados que de personas que están todavía en los hospitales, y 9 fallecidos hasta el momento. Nosotros tenemos la tasa más baja, o una de las más bajas de la región latinoamericana, porque hemos sido estrictos en la adopción de esas medidas, ¿no? Por el contrario, sí hay sociedades que han decidido mantener en marcha la economía
Y ahí sí quiero entrar como en tema, ¿no? La pelea entre el capital y el trabajo, ¿quién gana en medio de esta pandemia? Entre la economía y la vida, ¿quién gana en esta pandemia? ¿No? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, porque lo que nos describe Dani que está pasando en Estados Unidos es que son los sectores más pobres, los sectores naturalmente marginados de la sociedad, los que van a pagar las consecuencias de una pandemia mundial. Por eso yo sí creo que es momento de hablar claramente, claro y raspado. Yo sé que en España ustedes están en este gobierno que celebramos porque hay una confluencia de fuerza y de distintas tendencias allí. Pero ¿no creen ustedes, Dani y Manu, que es la hora de que nosotros, los del sistema socialista, los de la salud pública, los de la educación gratuita, los que creemos, lo que ponemos por encima al ser humano, seamos más contundentes en la exigencia de derechos? ¿No creen ustedes eso? Yo, si me permite que te hable primero. Bueno, lo primero, saludar a Nieves, a la que no conozco personalmente, y mandarle un fraternal abrazo a Gerardine, con la que sí he coincidido varias veces, y desde luego pues me alegra mucho estar con ella conectado, aunque sea a esta distancia. Simplemente alguna aclaración. Nosotros tenemos las medidas más estrictas que hay en toda Europa ahora mismo. El confinamiento es absoluto. O sea, yo no puedo salir ahora mismo de mi casa. Yo solamente tengo derecho para salir a mi casa si es para comprar medicina, para comprar alimentos se le permite a los que tengan mascotas, a los que tengan perros, sacarlo a pasear. Yo, como no tengo perro, pues no puedo sacarlo, ¿no? En lo demás no tengo permitido. Y se están multando con multas tremendas, con multas tremendas. La más baja son de 600 euros, pero pueden llegar hasta 60.000 euros las multas si se pone en peligro, la salud de los vecinos, si uno si estando enfermo se monta en un tren y puede poner en peligro. O sea, son multas tremendas. Hay arrestos, o sea, se está deteniendo a gente y metiendo en prisión por ser reincidente en no cumplir esta norma. O sea, digo, no quisiera que os llevarais una imagen equivocada de que es que aquí ya se ha levantado las restricciones. No, las restricciones son muy grandes, simplemente que no son tan estrictas como nosotros quisiéramos. O sea, nosotros también somos partidarios de la vía china en esto, por eso, pero aparte de por la simpatía que podamos tener por nuestros amigos chinos, es que se ha demostrado que es la vía eficaz. Cuando allí se ha conseguido salir de la situación de Wuhan, que era una catástrofe, y me acuerdo cuando se parodiaba, se caricaturizaba, se ponía de bárbaro al gobierno chino porque ponía medidas estrictas que han sido tremendamente exitosas, pues nosotros decimos ahora mismo, esas eran las medidas aceptadas y nosotros deberíamos de imitar aquello que es exitoso. Os felicitamos a vosotros porque lo estáis haciendo. Nosotros no hemos tenido la capacidad de imponer eso. No hemos tenido la capacidad. No tenemos una mayoría suficiente en el gobierno ni en el Parlamento para poder imponer estas medidas. A pesar de que te digo que las encuestas, los sondeos que se están haciendo al pueblo en general, apoya mayoritariamente esas medidas. Hoy se ha hecho una encuesta en la que más, creo que era el 81% de la población ve con malos ojos que se hayan suavizado las restricciones en la producción. O sea, nosotros desde luego coincidimos con esa mayoría de la población. Pero bueno, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, no podemos llegar a más. Claro, nosotros deseamos desde aquí que salga bien, ¿no? Ojalá se pueda controlar, porque España ha venido aplanando la curva, como dicen los expertos, ¿no? Han venido aplanando la curva de contagios y de muerte, y ojalá funcione bien y así sigamos de ejemplo. Lo que sí es que mandamos el alerta porque bueno, algunas cosas que podemos comentar más tarde, ¿no? Como por ejemplo el uso de mascarillas, que la vocera de salud dice, bueno, que no en todos los casos se tiene que usar, que si la persona presenta síntomas, eso es muy importante, lo han dicho aquí, pues, ¿no? Que hay personas contagiadas asintomáticas
que aunque no sienten nada, no se notan enfermos ni se sienten enfermos, sí van contagiando a otras personas en el camino, y eso creo que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Mira, está conectado también Pepe Blas desde Madrid. Bueno, sí, que está bien que el gobierno de coalición, pero hay acciones que están más cerca del capital que otra cosa. Geraldine Colotti que hace algunas preguntas aquí para Manny, dice para Dani, ¿qué piensa que va a pasar con Venezuela? Hay lucha entre en el Pentágono por el caso Venezuela. Ya vamos a hablar de Venezuela. Yo quiero, antes de Venezuela, hacerle una pregunta más a Dani con relación a lo que se está viviendo allá en Estados Unidos, ¿no? Porque Manu decía algo que es cierto, ¿no? Hay presidentes de presidentes. O sea, ahorita Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Lenín Moreno y Donald Trump, por decir los que están acá de este lado en América, ¿verdad?, han sido particularmente descarados en su discurso con relación al tratamiento del coronavirus. Han despreciado lo que puede ocurrir con la población y las consecuencias se ven. Como hoy estamos, Beverly Serrano, que es nuestra productora, ¿verdad?, nos ha puesto como tema el tema de la verdad y la mentira, el tema del engaño mediático. Yo sí quería que insistiéramos en el discurso de Donald Trump. ¿Qué crees tú, Dani, que va a pasar con Donald Trump? Él iba a un proceso electoral que ahora no sabemos cuándo se va a producir, con las condiciones políticas y económicas que quisiéramos tu visión a ese respecto. Ese discurso bravucón, ese discurso altanero, ¿es deliberado? ¿Le genera votos en Estados Unidos? Porque hay gente aquí que dice que sí, que le genera votos en Estados Unidos. Imagínate, Donald Trump vale unos 4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares, sus ganancias, su cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, un trabajador aquí, sea inmigrante, afroamericano, blanco, gana promedio 35, 45, 50 mil más o menos, ¿verdad? ¿Cómo alguien que gana tan poco, que se faja tanto, se puede identificar con un señor billonario? No tiene sentido, no cabe en la cabeza. Pero él tiene un discurso, entre comillas, popular, y hay mucha gente que se engaña. Y lo que pasa es que aquí sufrimos en esa gran democracia, entre comillas, ¿cuáles opciones tenemos? Ya Bernie no está, hay que examinar eso también. Bernie Sanders se retiró en el momento más intenso, cuando más necesitábamos esa plataforma. Bernie ya no está, aunque nunca se trataba de Bernie el candidato. Es un movimiento de la izquierda, de denuncia social y todo. Pero Joe Biden, el candidato demócrata, es otro representante fiel de Wall Street, de la clase dominante. Entonces, realmente aquí no se confía en la política. Quien ganó en el 2016 no fue Trump ni Hillary Clinton, fue el voto que no votó. Unos 100 millones de norteamericanos con la capacidad de votar no participaron porque dijeron Tweedledee, Tweedledum. Es una forma de cáncer o otra. Como quiera me muero. No voy a participar. Ahora, de un ángulo sociológico, ¿verdad? El pueblo argentino tiene su Alberto Fernández. El pueblo venezolano tiene su gobierno bolivariano. Ellos se identifican con el liderazgo. Aquí no identificamos con el liderazgo, no confiamos. Por eso hay tanta teoría de conspiración en los guetos, en los vecindarios pobres. Aquí no hay un patriotismo en ese sentido, de que yo no voy a salir para proteger al prójimo y los más débiles. Yo voy a hacer lo que me da la santísima gana, un individualismo que reina, pues eso fue lo que me enseñó el capitalismo. Y que no puedo decir esa palabra en el aire, pero que se vayan ya me están entendiendo, ¿verdad? Entonces es una sociedad muy, muy dividida que vivimos aquí. Yo no sé si te oyen bien los demás, yo te oigo entrecortado, no sé si tienes el teléfono muy cerca, que se interrumpe la comunicación, ¿no? Te oigo así entrecortado, pero no sé si Manu quiere comentar algo sobre
sobre Donald Trump, su liderazgo, su papel en este momento, en la geopolítica mundial, su papel. Para mí es que es curioso, de verdad que creo que la sociedad norteamericana o estadounidense es digna de estudio y es curiosa. O sea, aquí si un presidente o un candidato tiene determinadas inquietudes intelectuales o tal, tiene que ocultarlo porque eso le genera pérdida a la hora de presentarse a las votaciones. Tengo entendido que el propio Nixon, que era un tipo que en la intimidad pues le gustaba determinada música, le gustaba la historia y no sé qué, tuvo que ocultar esto para ganar votos, porque allí cuanto más, no sé cómo decirlo, que no sea demasiado insultante, bueno, cuanto más parezca una mente simple, una mente obtusa, una mente burda, pues parece que conecta más con determinadas bolsas de votantes que parece que lo que valoran es la testosterona, la capacidad de pegar tiros, la capacidad de ser bravucón, el matón de la clase. No sé si allí tenéis un nombre para esa figura, ¿no? Aquel que tiene atemorizado al resto de los niños de la clase, ¿no? Bueno, pues eso que aquí lo consideramos un defecto odioso y que es terrible, pues allí parece que es una virtud, y que un tipo como el magnate Trump, que alardea del desprecio a las mujeres, que dice que yo podría pegarle un tiro a no sé quién en medio de la calle y no me generaría ningún tipo de desgaste electoral, que ha tenido que pagar a actrices porno para que no hicieran públicas las barbaridades que este hombre hacía, que cuente con el apoyo de la Iglesia evangélica, de sectores fundamentalistas cristianos. Yo que sé, sinceramente no quiero ser insultante, pero me parece una sociedad enferma, o como mínimo una sociedad digna de estudio. Más que opinar, casi me gustaría excusar lo que dice el compañero Denis respecto a esto, porque desde luego tengo mucha curiosidad por conocer cómo se mueven. O sea, hay determinadas sociedades que me parece que necesitaría una especie de psicoanalista para entenderla, y básicamente la sociedad estadounidense y la israelí, que por otros motivos o por motivos muy similares me parece que también una sociedad enferma, pues desde luego son dignas de estudio. Y no, estamos 100% de acuerdo desde aquí, y nosotros vivimos esa sociedad enferma todos los días. Mira, es apenas 37% de los norteamericanos que tienen pasaporte. Aquí no aprendemos otro idioma, mientras que en Europa ustedes se crían bilingües y trilingües, son políglotas, saben diversos idiomas de diversas culturas. Aquí estamos muy encerrados como aquel caballo que va corriendo así, ¿verdad? Esa es la metáfora. Ernesto Che Guevara expresó que él tenía una cierta envidia a los revolucionarios norteamericanos porque nuestra tarea histórica es tan gigantesca. ¿Cómo vamos a confrontar esa ignorancia, esa supremacía blanca? Porque el poder de Trump se basa en eso, se basa en el odio, en tomar al inmigrante y al musulmán y a las mujeres y a la población gay como chivo expiatorio. Le echan la culpa por todo. Entonces el mismo trabajador blanco, específicamente, blanco entre comillas, porque aquí vivimos con esas cuestiones raciales. Tú vas a un vecindario, o tú vas a la prisión, o tú vas a la universidad, a una escuela pública. Tú sabes dentro de un segundo si estás en el gueto o en los vecindarios ricos. Aquí todo está tan dividido. Tenemos una cuarta parte de la población carcelaria a nivel mundial. O sea, el capitalismo ha dado tanto para tan pocos y ha dado tan poco para tantos. Entonces, la extrema desigualdad, eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Mira, Manu y Dani, bueno, y los compañeros del equipo, les quiero decir que estamos conectados ahora con Radio Miraflores. Está transmitiendo esta entrevista la emisora que está dentro del Palacio de Miraflores. Y bueno, quiero saludar desde aquí a sus trabajadores, a José Manuel, que es el coordinador de la radio, y al personal que está trabajando también
en este momento. También se conecta con nosotros el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, CONAICOP, que retransmite después esta entrevista. Bueno, invitamos también a los grupos de solidaridad, porque es bueno este intercambio entre los pueblos. Estamos hablando los pueblos, no están hablando los gobiernos, no están hablando los medios, estamos hablando nosotros abiertamente de la realidad que nos llegó a la puerta, que ya no la tenemos que leer para bien y para mal, sobre todo para mal, pero tiene también una parte que nos llama a la reflexión. Ya no la tenemos que ver filtrada por los medios de comunicación, sino que la tenemos en la nariz y tenemos la obligación de mirarla todos como humanidad. Yo les quiero preguntar, ¿por qué cree Dani, por qué cree Manu que Donald Trump, en medio de la pandemia, cuando ya la realidad le toca la puerta, cuando se ve desenmascarado, decide atacar a Venezuela? ¿Cuál es la razón y cómo la percibe el pueblo norteamericano y cómo la persiguen las izquierdas, la perciben las izquierdas en Europa, Manu? Empiezo yo. Dale. Ah. Bueno, esto no es nada nuevo. O sea, esto a lo largo de la historia, cada vez que iba a decir un cacique, porque aquí cacique tiene unas connotaciones negativas. Yo sé que en Venezuela cacique tiene otras connotaciones, no es como el líder de una determinada comunidad, ¿no? Pero bueno, no sé qué palabra utilizar. El matoncito de turno, cuando tiene problemas internos, pues se busca una crisis externa, se busca un enemigo fuera y enfoca su ira ahí, y parece que eso le da rédito. Habitualmente me temo que se los da, ¿no? Estados Unidos en general y Donald Trump en particular tiene varios de estos elementos. Venezuela es uno de los principales, Cuba también y China, por supuesto. Recordáis que inicialmente hablaba con un discurso absolutamente racista, llamaba a la pandemia esta el virus chino. Ahora ha incrementado la tensión sobre vosotros con el plan de transición que no es más que una nueva intentona golpista, en el que ya tira el juguete roto que es Guaidó. O sea, si tiene alguna ventaja esta nueva fase, es que parece que ya da por amortizado al mequetrefe de Guaidó y ahora pues está en otra fase. Y bueno, y respecto a Cuba ya es tremendamente indignante. Lo último que he leído, que empresas norteamericanas han comprado una empresa que estaba llevando medicamentos a Cuba y ha comprado la empresa para que no lleve los medicamentos a Cuba directamente, ¿no? O sea, ellos necesitan tener un enemigo fuera, porque es mejor que los ciudadanos norteamericanos vean el enemigo fuera y se olviden de la situación que tienen dentro. Tienen una situación que es penosa, es quizá una de las más penosas del mundo, en donde el que no tiene para pagarse la medicina se muere en la puerta de la clínica, donde cuando uno pierde el puesto de trabajo, no solo pierde el acceso a un salario que le permita comer y pagar su vivienda, pagar la electricidad y el gas y la calefacción, sino que pierde además su seguro médico, con lo cual una enfermedad lo mata. O sea, la situación que tienen es terrible. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar una salida para que el pueblo vea eso y se olvide del problema que tiene dentro. Si a eso le añadimos que están en elecciones, que están en un año electoral, que no tiene garantizado, porque la gestión que está haciendo de esta crisis es realmente catastrófica, solamente comparable a la de su alumno Bolsonaro. Esto no sabemos qué efecto va a tener en las elecciones, pues está clarísimo. Yo lo que espero es que se queden estos fuegos de artificio y no vaya más. No vaya más y no se le ocurra cometer un error que tendría consecuencias irreparables, tendría consecuencias dramáticas para ellos, porque sería un nuevo Vietnam. Y creo que este tío, al que podemos considerar que no es una lumbrera de inteligencia, yo tengo dudas sobre eso. Yo creo que nosotros desde la izquierda tenemos la tendencia de despreciar a la derecha, pero la derecha nos gana en estos terrenos. Pero digo, podemos pensar que este tío no es
no es un tipo especialmente inteligente, pero sí confío en que tenga asesores que le quiten la tentación de llevar a cabo experimentos de este tipo. Y la clase dominante está muy dividida. La clase dominante aquí, hay partes que quieren invasión a Venezuela, hay otra parte que dicen que no, que eso sería una catástrofe. Entonces el mismo Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, todas esas ramas del gobierno, de la clase dominante, hay 7 divisiones, ¿no? Pero Trump se cree invencible, es una arrogancia increíble. Aunque la victoria de Biden tal vez daría un poco de alivio a Venezuela, a Cuba, pero muy poco. O sea, Barack Obama suavizó un poco la relación con Cuba, pero Barack Obama fue en el 2014 que declaró que Venezuela era una amenaza y toda esa locura. Entonces no se puede confiar ni en los liberales ni en los conservadores. Son 2 sectores y representantes fieles de la clase dominante. Malcolm X, que es como nuestro Ernesto Che Guevara, nuestro Chávez, ¿no? Malcolm X, un referente histórico, explicó que el liberal es más peligroso que el conservador. El conservador es un lobo que se puede ver de lejos, pero el liberal te llega sonriendo, es una zorra, entonces te llega con la misma intención de comerte, pero con un camuflaje más peligroso, ¿no? Entonces... Dale. Te quería preguntar, porque tú dices, hay 2 sectores, un sector que dice que sí, otro que dice que no con relación a Venezuela. ¿Quién es quién allí? ¿Quiénes son los sectores que dicen que no? ¿Qué hay detrás? Porque nosotros desde aquí, bueno, podemos decir, ahí está el sector armamentista, está el sector que los halcones de la industria petrolera, en fin, ¿quién es quién en esa división que hay con respecto a Venezuela? Mira lo que hicieron con Cuba hace unos años, ¿verdad? Barack Obama suavizó la cosa buscando una repenetración del capital en Cuba. Ellos dijeron, no vamos a rodear a Cuba de una forma nada más feroz militarmente, vamos a penetrar con capital. Entonces es cierto que hay sectores que buscan una recolonización de esa forma. Pero ahora mismo no, en la prensa aquí, los liberales no están defendiendo a Venezuela y su soberanía. Ellos también, CNN y MSNBC, esa grande prensa liberal, entre comillas, ellos repiten lo mismo que Trump. Y el público aquí desconoce, no sabe nada de Venezuela. Es una cortina de humo, como dice el compañero en España, Manu, porque ellos sí quieren distraer al público. Y el público es tan bruto, para no decirlo, que ahora mismo hay titulares que el gobierno venezolano no está dando las cifras de quién se está muriendo, que sí o qué. Se crea tanta fake news que ellos se atrevan a tratar de justificar una invasión militar en plena pandemia, que no cabe en la cabeza de uno que está despierto, necesitando nosotros hospitales y camas y medicina, tanta necesidad que ellos pretenden rodear a Venezuela ahora. Eso requiere millones y millones y billones de dólares. Y esos barcos agresivos en la costa caribeña de Venezuela, se calcula que un 20-25% están enfermos con el coronavirus. Hay más casos en un barco de la Marina norteamericana que en toda Venezuela. Entonces tal vez la naturaleza hace para nosotros lo que la lucha de clase no hemos podido hacer aquí en Nueva York todavía. Yo quisiera un matiz, Tania, si me permite. Digo, porque me gustaría matizar un poco lo que plantea el compañero Dani. O sea, porque no estoy totalmente de acuerdo en parte de su discurso en este momento. O sea, yo en el pasado sí he coincidido en que da igual uno que otro, que casi peor el que viene disfrazado, casi peor el que viene sí camuflado como socialdemócrata, incluso liberal, porque viene disimulado, mientras que la derecha la ve de venir de lejos y tal. Bueno, yo en este momento creo que cualquiera que quite de en medio a Trump supone un avance, sinceramente. Yo no considero que Obama fuera un socialista ni nada de esto. Obama era un
un instrumento del poder imperialista nefasto que inició 7 guerras. O sea, no tengo la menor simpatía por Obama, mucho menos por Hillary Clinton, que era una tía sanguinaria. Ahora, sí creo que Trump es bastante peor. Los demás al menos querían disimular que respetaban las reglas de juego. Los demás querían disimular, aparentar que, bueno, que el derecho internacional era, si le querían dar la vuelta, por lo menos no buscaban un atajo. Trump no. Trump le pega una patada al tablero. Se ríe de Naciones Unidas. Si la UNESCO no le da la razón en no sé qué historia, se sale de la UNESCO y le quita la financiación. Ahora quiere salirse de la OMS, declara Jerusalén capital de Israel, cargándose no sé cuántas resoluciones de la ONU. O sea, yo creo sinceramente que en estos momentos cualquier maniobra para quitar a Trump de en medio es necesaria y tendríamos que felicitar. Hombre, no tengo la menor simpatía por Biden. Por supuesto, hubiera preferido a Sanders, pero bueno, es lo que hay y sinceramente ojalá gane Biden. Ojalá cualquiera que sea quitar a este tío de aquí, porque si no nos podemos ver, como decían muchos socialistas, mucha gente de izquierda cuando ganó Mussolini, que era mejor que ganara Mussolini porque así se iba a derrumbar el capitalismo y no sé cuánto. Pues no se derrumbó el capitalismo. Que gane un fascista siempre es peor que gane uno que no sea fascista. Fíjate, Manu, hay que verlo también en contexto, ¿no? Yo en todos estos 8 programas que hemos tenido, 9 ya con siempre pongo el punto allí, ¿no? Ciertamente Trump está destruyendo, pateando, decimos aquí, todo lo que tiene que ver con el sistema mundial establecido. O sea, él no respeta ninguna norma, ni siquiera la del capitalismo, porque imponerle sanciones a países simplemente porque no se alinean a su particular manera de ver el mundo, eso rompe las reglas mismas del capitalismo, ¿no? También las instituciones democráticas y las instituciones de entendimiento entre los países. Él parece estar haciendo lo que aquí nosotros llamamos un barajo, que es que se alborota todo porque hay una crisis interna de Estados Unidos que también le está llegando a la puerta, ¿no? Que tiene que ver con el endeudamiento, que tiene que ver con la no producción, con que no se produce allí, con que una economía basada en la especulación y en el petrodólar, y por eso es que tiene tanta importancia las decisiones y lo que ocurre ahora en Venezuela. Yo quería, para ir un poquito más profundo en el análisis, ¿no?, ver que esa amenaza directa contra Venezuela, que ha venido acompañada de escarceos reales, es decir, aquí atacaron un buque de la Armada venezolana y lo hundieron. Afortunadamente no hubo muertos, ¿no? Ni hubo heridos de gravedad. Hubo una muy buena actuación ahí de la Fuerza Armada, de la Armada venezolana, pero hubo un ataque y todos los días nosotros ahora acá estamos atiborrados de información falsa, atiborrados de un ataque, de una guerra psicológica sin cuartel. Se dice que Venezuela es puente del narcotráfico y cuando todo el mundo lo sabe, las cifras de Naciones Unidas y de la propia DEA, los datos apuntan que el narcotráfico, la ruta del narcotráfico es entre Colombia y Estados Unidos por la vía del Pacífico y no tiene nada que ver ahora con el Caribe, pero bueno, sin embargo se monta toda esta tramoya mediática, se expone a nuestro presidente en un cartel al estilo del lejano oeste, poniéndole precio a su cabeza y a los líderes de la revolución, y se hace eso con un propósito, porque es que Venezuela no es simplemente el gobierno de Maduro, aunque así nos lo quieran hacer ver en los medios de comunicación. Venezuela tiene un modelo alternativo que es muy peligroso ahora para quienes quedan al desnudo con esta política, porque aquí desde el día 27 de febrero, si mal no recuerdo, déjame verificar la cifra, de la fecha, desde el 27 de febrero se decretó, se iniciaron las medidas de prevención, se decretó la cuarentena social total, ¿verdad? Además, se suspendió la actividad laboral y el gobierno asumió el pago de los salarios, el pago de los alquileres, ¿verdad?, e incluso el auxilio a la pequeña y mediana empresa.
Se empezó la distribución de comida casa a casa, porque ya nosotros, como somos una nación agredida, tenemos ese sistema de distribución de comida casa a casa. A través del sistema Patria, que es un carnet que la señora Michelle Bachelet condenó como un mecanismo de control social en su informe que hizo sobre Venezuela, que es un carnet para la atención social en medio del escenario de guerra no convencional que vivimos. Se contactó a 20 millones de venezolanos y pudimos geolocalizar dónde estaban los posibles focos de coronavirus, y ahorita en este momento se está yendo casa a casa a hacer el despistaje con la ayuda de Cuba y de China, ¿verdad? Nos han donado equipos, han venido brigadas médicas, etcétera. Estamos yendo a esas zonas con mayor riesgo, estamos yendo a hacer el despistaje casa a casa. Bueno, ese modelo es muy peligroso ahora, que eso se vea, que se conozca, y ustedes me disculpan si yo lo repito en cada programa, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Lo repito en cada programa, pero tengo que hacerlo porque es una manera distinta aquí, por lo menos en América Latina, de hacerlo. Y después está el tema geopolítico, ¿no? Venezuela tiene la principal reserva petrolera del mundo. Crear un conflicto en Venezuela sería crear un conflicto en la región, no es un conflicto solo para Venezuela. Ya de entrada es un conflicto entre Venezuela y Colombia, aunque toda la parafernalia mediática haga lo posible para impedir que lo veamos. Pero es así. Sería plantar una guerra entre colombianos y venezolanos donde Estados Unidos gana, y que incorpora de una vez también a todas las naciones del Caribe y de Centroamérica, que bueno, algunas se surten del petróleo venezolano a través de Petrocaribe, todo el tema de la migración, todo el tema del transporte, del tránsito, bueno, todo lo que implica un conflicto al norte de la América del Sur, como estamos nosotros, que somos el puerto y el aeropuerto por naturaleza, aunque ahorita nos los han bloqueado. Pero bueno, todo lo que implica hay que verlo desde esa perspectiva, desde esa crisis global del capitalismo que se viene arrastrando desde el 2008 para acá y que tiene que salir por alguna manera. Y aquí se plantea otra vez la pregunta, ¿quién va a pagar la crisis? ¿La va a pagar el trabajador, el emigrante, el pobre, el negro, el latinoamericano? ¿La va a pagar Venezuela? ¿O la va a pagar el sistema que ya no soporta más y que tiene pie de barro? Esa es la pregunta de profundidad política que el eurodiputado Manu Pineda y el profesor universitario Dani Show seguramente me quieren responder. Dani. Bueno, mira, el imperialismo no se cansa. Mientras que hay un pedacito de tierra no colonizado, el imperialismo quiere avanzar y devorar a Irán, a Corea del Norte, a Venezuela, a Cuba, a Zimbabue, a Palestina, a Irak, a Afganistán. Donde quiera que haya resistencia, ahí va el imperialismo atrás. Es un apetito feroz, ¿no? Pero lo que esperamos, ¿verdad?, es que con su arrogancia, que ellos se sobreextienden por el planeta, como están ya, tienen 140 países del mundo ya ocupados con sus bases militares y sus soldados yanquis, ¿no? Con la crisis interna y con la crisis externa que siguen creando, porque no han ganado esa invasión a Irak. Hay resistencia todos los días. En Afganistán, el Talibán tiene más territorio que nunca. O sea, ellos no están ganando. Entonces, con esa doble crisis interno y externo, esperamos que por fin eso le da durísimo al capitalismo, porque aquí se siente esa crisis. Y el pueblo va despertando. ¿Cómo nos pueden ignorar aquí con nuestras necesidades? Antes de esa conversación, yo estuve con mis estudiantes. Estoy enseñando 150 estudiantes a la universidad a través de larga distancia, ¿no? Yo diría a esas alturas del coronavirus son un 33% más o menos que están enfermos o tienen tíos y padres y abuelos ya muertos o gravemente enfermos. Tiene médicos en Andorra y tiene médicos en los territorios de ultramar en Francia. Bueno, tiene médicos, creo que son 37 países afectados por eso. Esperemos que seamos capaces de cambiar esa política de alianza, que seamos capaces de buscar la unidad entre aquellos que cuestionamos la hegemonía del imperio. Creemos que es el momento, pero tenemos que trabajar con mucha inteligencia y con mucha constancia en ese terreno.
No sé si perdimos a la compañera, pero yo puedo contribuir algo en lo que ella vuelva. La guerra contra Venezuela comenzó hace muchos años. Esa guerra es económica, de decir que ya te perdimos un segundito ahí, Tania, usted volvió. Aquí estoy otra vez, aquí estoy. Sí, lo que no sabemos es si se había cortado la emisión, pero a ti te habíamos perdido unos minutos. Sí, se cortó unos minutos, pero ya estamos de vuelta, Vale. Yo voy a decir rapidito y después me puede hacer la pregunta que usted tenía ahí, pero la guerra contra Venezuela ya lleva desde el 99, ¿verdad? Desde que Chávez comienza a gobernar allá. Y decirle a un pueblo que su dinero, que el bolívar, no tiene valor, sería como decir al pueblo norteamericano ahora mismo, cada dólar tuyo vale 0.00004. Yo ni sé cómo explicar eso en la matemática. O sea, una fracción de un centavito. Una fracción de un centavo, ¿no? De repente no tuviéramos dinero, no tuviéramos capacidad de comprar. Han hecho todo para sofocar a Venezuela. Y como quiera, el pueblo sigue fuerte, dando un ejemplo para la humanidad. El mismo ejemplo que el pueblo cubano ha dado por 60 y pico de años. El pueblo cubano ha sufrido en cantidad, pero siempre han resistido las crímenes de guerra de las peores del siglo XX y XXI, pero el pueblo cubano, iraní, de Zimbabue, yo estuve en Zimbabue hace un año, hay que hacer una cola de 36 horas para conseguir gasolina. Es una guerra económica que se ha hecho por tantos años contra cualquier país que se atreve a ser independiente del imperialismo norteamericano. Sí, Manu, yo perdí lo que estábamos, el comentario tuyo, pero bueno, me imagino que los demás sí lo escucharon. De todas maneras, si nos haces un resumen chiquitito. No, que digo que nosotros tenemos que trabajar con mucha constancia, con mucha dedicación y con mucha inteligencia para buscar unas alianzas que nos hagan fuertes. Nosotros estamos tratando de salvar ahora mismo, de salvar a los pueblos. Estamos trabajando, en nuestro caso, pues porque la mayoría social de España, la clase trabajadora, salga de esto en condiciones, salga viva de esto, no salgamos destrozados como salimos de la crisis de 2008. Vosotros estáis trabajando vosotros vivís en permanente asedio, estáis sufriendo un asedio medieval que no se atenúa ni en unas circunstancias como esta. Los amigos cubanos, que son un ejemplo de dignidad y de constancia en esto. Los amigos chinos, que están avanzando unas posiciones en lo social, en lo económico, que sin poner una base militar en el mundo, están ganando mucha hegemonía. Nosotros tenemos que trabajar con mucha inteligencia para crear esa política de alianza. A nosotros nos corresponde, a mí en concreto, me corresponde trabajar desde el Parlamento Europeo, desde la institución europea, digo a mí personalmente y a nuestra organización, a nuestro espacio político, para variar la política de alianza. Ha quedado claro en esta situación que Estados Unidos no es un buen socio, mucho menos un buen padrino, no lo es. Estados Unidos, en cuanto las cosas vienen mal, se encierra en su frontera y si puede te deja que te pudras sin darte ni una mascarilla ni una ampolla de medicina. Mientras que los chinos, los cubanos, incluso los venezolanos, recuerdo cuando desde la Lombardía se pidió ayuda a Venezuela, desde Italia pidiendo ayuda a Venezuela, porque saben que vosotros sois sensibles con los sufrimientos de los pueblos. Nadie le pide nada al gobierno estadounidense porque saben que eso es sembrar en el desierto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar de forma inteligente contra el imperialismo. No esperar a que el imperialismo ni el capitalismo caiga solo, porque no va a caer solo. Si esperamos a eso, lo que harán es chuparnos la poca sangre que nos quede. Mira, está Geraldine, dice aquí en Italia la llegada de un segundo equipo de médicos cubanos está produciendo un cambio en la mediática. Ella pregunta si pasa lo mismo en España y Estados Unidos, si ya se ve a los cubanos y a los venezolanos desde otra visión, ¿no? Y está desde Argentina Diego en la lucha, que también es muy activo en las redes sociales y en la comunicación, nos está mandando saludos
y admiración a todos. Mira, tú dices, bueno, Estados Unidos se encierra en sí mismo y deja a los demás, pero la Unión Europea también. Se hizo la ciega, sorda, se hizo la desentendida como Unión Europea, y hay quien dice, Manu, que está en serio cuestionamiento después de la crisis del coronavirus, la Unión Europea. Y yo te quiero pedir un favor personal. La próxima comunicación que tengas con el Parlamento Europeo, oye, dile que qué van a hacer con Guaidó. Que si se lo llevamos allá y se lo presentamos, pues yo me pregunto qué haría Donald Trump si tiene a Guaidó en la puerta de la Casa Blanca en este momento, y lo mismo me gustaría preguntarle a nuestros colegas parlamentarios, Manu, ¿qué van a hacer ahora con Guaidó? ¿Qué hacen con ese jarrón chino? Después que se desgañitaron en esa asamblea defendiendo lo indefendible. Bueno, allí tengo como compañero, él representa a la derecha y desde luego nos enganchamos, nos enfrentamos en cada debate. Tenemos al padre de Leopoldo López. Leopoldo López, claro. Sí. Bueno, la Unión Europea, tú me preguntas cuál es el papel de la Unión Europea en esto. Yo creo, respecto a Venezuela, ya sabéis, bueno, yo considero que la Unión Europea como tal no tiene política exterior. O sea, al final lo que tiene una política de seguidismo de Estados Unidos. Y pueden tener buenas intenciones el alto representante de turno, antes lo tenía, yo creo que en cierta medida, la señora Mogherini, ahora el señor Borrell, que cuando era ministro de Exteriores de España cuestionó la decisión de Pedro Sánchez de reconocer a Guaidó, la cuestionó públicamente, pero al final, como aquí tienen que salir las cosas por consenso, con que haya un miembro, un Estado miembro que no comparta determinadas tesis y no salen para adelante, entonces es muy difícil. La Unión Europea podemos decir que no tiene política exterior, pero es que en este caso tú me dices, hay quien plantea que la Unión Europea puede caer con la crisis del coronavirus. Yo creo que no es que puede caer, yo creo que la Unión Europea lo que ha quedado en evidencia es que no existe como sujeto político. Cuando tú en unas circunstancias como esta, o sea, yo me imagino en Venezuela que los del estado de Zulia se estén muriendo y que digan los del estado de al lado, mira, pues por ahí os pudráis que no os queremos ni ver. Lo que está diciendo Dani que pasa respecto a Nueva York, ¿no? Que a los habitantes de Nueva York ahora mismo son los parias que no los dejan de ir a ningún lado porque no hay solidaridad interna. La Unión Europea no tiene solidaridad interna, no tiene ningún mecanismo de cohesión. Cuando estados como el italiano o el español están sufriendo la crisis que están sufriendo y no han recibido ningún tipo de ayuda de la Unión Europea, cuando hemos pedido que se creen una serie le llamamos coronabonos, son unos bonos que permitirían en la deuda pública, pero que sea la propia Unión Europea la que respalde eso y la que asuma como propia la deuda, porque si los españoles o los italianos o los franceses estamos sufriendo esto más que otros pueblos, no es porque nosotros hayamos sido más frívolos, más estúpidos, hayamos ido a la caza de los virus, es porque las cosas han venido así. Y entonces no se puede tratar de que ahora los pueblos italiano, español, francés paguen con más paro, con más miseria, con más ruina el haber sufrido esto. Hemos pedido que la Unión Europea implantara mecanismos que nos permitieran salir de forma colectiva, que permitieran mutualizar la deuda, y hemos tenido el no por respuesta. Países como Alemania, Holanda, Austria o Finlandia han vetado cualquier tipo de mecanismo de mutualización de la deuda. ¿Esto qué significa? Que la Unión Europea no es una unión de los pueblos, sino es un consorcio de consejos de administraciones donde se defienden los intereses de la oligarquía. Te pongo un ejemplo que me parece que va a ser muy ilustrativo porque vosotros lo habéis sufrido muy directamente. La señora Christine Lagarde, anterior directora del Fondo Monetario Internacional, ahora mismo es la directora del Banco Central Europeo. Es de las personas más progresistas que hay al frente de instituciones europeas, y ella no es que se haya hecho de izquierda, ella es la misma que era antes. Imagínate cómo son los demás. Son los demás. Ella no fue la que dijo que había demasiadas personas ancianas que tenían que morir un poco para que... Sí, el problema era que la gente... Sí, ella llegó a decir que el problema era que la gente estaba viviendo demasiado, que los ancianos no se terminaban de morir y eso estaba generando los problemas económicos. Bueno, pues esta mujer ahora mismo
al frente del Banco Central Europeo ha generado unas políticas, ha liberado unas cantidades de dinero, 750.000 millones de euros, para comprar deuda pública, para evitar que se disparen las primas de riesgo y que se disparen los intereses. Por supuesto, no lo hace porque se haya hecho socialista, ni mucho menos. Lo hace porque es una capitalista inteligente que cuida del sistema capitalista. Pero es que los estados como Alemania o Holanda, que han empobrecido a países como el mío, han empobrecido a España, a Italia, a los que nos han convertido en los camareros de la Unión Europea, se han cargado todo el sistema industrial y nos tienen para vivir del sol y de las playas, para vivir del turismo. Esos ahora nos están generando una situación de que nos pudramos y que si no podemos salir adelante, que nos muramos. Que una política similar a la de los Estados Unidos, de los losers. Allí no quieren a los losers. Me imagino que el compañero Dani me ratificará. Lo peor que le puede decir a un estadounidense es que es un perdedor. Un perdedor, ese es el peor insulto que le puede decir a un estadounidense. Bueno, pues en la Unión Europea de algún modo se está imponiendo esa política de que el que sea un perdedor, que no moleste. Que no moleste. Mira, ya nosotros tenemos que ir cerrando porque estamos bien pasados de tiempo, bastante pasados de tiempo. Yo quería que vieran esta foto un poquito, déjame ver si la puedo acercar aquí, ahí, esto es, ¿se ve? No está enfocado. No está enfocado. Ah, no está enfocado. Aquí a lo mejor, bueno, eso es el grupo de Puebla, ¿no? Sí. Allí se reunió bajo el liderazgo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, una reunión de un grupo de líderes progresistas donde estaba Lula, Dilma Rousseff, Rafael Correa, en fin, líderes de la región latinoamericana progresistas, y dicen lo siguiente, ¿no? La emergencia provocada por el coronavirus demostró el fracaso de las políticas neoliberales. Defendió el papel, el grupo de Puebla, defendió el papel de la Organización Mundial de la Salud y cuestionó la forma en que los gobiernos de derecha han enfrentado la pandemia, en especial a Brasil, a quien este grupo acusó de estar comentando directamente crímenes de lesa humanidad por contradecir evidencias científicas y poner en peligro a la población. Bueno, aquí también condenaron a Lenín Moreno de Ecuador, que ha ocultado la verdadera situación de Ecuador. Hoy ya por fin la verdad tuvo que salir a la luz, porque veíamos a través de redes sociales cómo el pueblo de Guayaquil sobre todo estaba enterrando y quemando a sus cadáveres en la calle porque no tenían manera de hacerlo. Y hoy sí reconoce ya el gobierno que en la jornada de ayer nada más recogió 700 cadáveres productos del coronavirus en Guayaquil. Bueno, están condenando esa actitud, condenando el modelo neoliberal y además están pidiendo lo que ya es un clamor mundial, porque las Naciones Unidas, el Papa lo hizo ayer en la homilía de Semana Santa, en fin, están pidiendo que cesen las sanciones, el bloqueo comercial, económico y financiero que hay sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras naciones del mundo, Irán también, ¿verdad?, que son de las más sufridas, y están también condenando bueno, la agresión, de cualquier tipo de agresión militar en la región. Yo quería informarlo porque estas cosas las dice Telesur y no las dice más nadie, y tenemos que nosotros aprovechar estos espacios para decirlas, ¿no? Pero sí quiero, para cerrar, bueno, que nos vayamos más a lo humano, ¿no? Hay quien dice que el mundo va a ser otro después del coronavirus, que ya tendremos que acostumbrarnos tal vez a vivir de otra manera, ¿no? Que vamos a pasar un buen tiempo cuidándonos unos de otros en el sentido de distanciamiento social para evitar contagio. Y eso nos obliga a ser muy creativos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos a ser mejores seres humanos? ¿Va a haber una mejor humanidad después del coronavirus? ¿O se va a afianzar ese mundo sórdido de las élites que simplemente excluyen a quien les estorba? ¿Qué podemos hacer nosotros desde los pensamientos progresistas de izquierda? ¿Qué tan creativos podemos ser porque estamos ahora aislados, ¿no?, para avanzar, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes en definitiva? ¿Va a cambiar el mundo? ¿Va a cambiar para bien o va a cambiar para mal?
Dale, hermano, yo voy atrás de usted. Ah, vale, sin problema. Bueno, yo quiero hacer una referencia a lo que has comentado del Grupo de Puebla. En primer lugar, decirte que aparte de los líderes progresistas de Latinoamérica, que nos han dado un ejemplo durante su mandato, un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, que también hay algún europeo. En el grupo está Zapatero, está Zapatero, que digamos que no es que sea de mi partido, pero sí creo que es un hombre que está apostando por la unidad, por un mundo multipolar, por la paz, por la soberanía de los pueblos. Y entonces quiero reconocerlo, porque parece que uno nada más que va a hablar de los suyos. Bueno, Zapatero no es de mi partido, pero desde luego estamos muy contentos de que Zapatero esté ahí. Y felicitamos iniciativas como la del Grupo de Puebla, por lo que os decía antes. Creo que es necesario que encontremos espacios de alianza, de confluencia, en la que nos fortalezcamos unos a otros. Y desde luego todo mi reconocimiento al excelente trabajo que estáis haciendo en el Grupo de Puebla. La pregunta en concreto es la que tú haces. ¿Qué mundo va a salir de este? Yo creo que en esta crisis, lo mismo que casi todas las crisis, sacan lo mejor y lo peor de cada uno. O sea, aquí se está viendo por un lado, pues podemos hablar de algunos comportamientos muy egoístas, comportamientos muy insolidarios y tal, pero creo, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, en el ámbito que yo conozco, creo que eso al final está quedando como algo anecdótico, algo marginal. Y lo que está saliendo es gente que se quiere, gente que se reconoce, que se aplaude. Un cariño tremendo, por lo menos, te puedo decir que en España, un cariño tremendo, un reconocimiento, unos aplausos públicos a los trabajadores de la sanidad, que son los verdaderos héroes de esto, gente que están enfermando porque están trabajando sin las condiciones necesarias para llevar a cabo su trabajo, pero que lo hacen cada día. Gente que se está ayudando, gente que ahora mismo que no podemos saber, es que se están dando situaciones muy paradójicas, ¿eh? O sea, yo estoy conociendo a vecinos míos que no los conocía de antes. Cuando podíamos salir a la calle no nos conocíamos, y ahora nos conocemos de salir a los balcones a aplaudir, a chillar, a cantar, a reivindicar el papel de determinados trabajadores, de determinados colectivos. Yo creo que esto está sacando lo mejor de nosotros también, y tenemos que aprovechar esta impronta, porque si no, el enemigo, que no está pendiente del bienestar de los pueblos, sino que está proyectando, está diseñando cuál es el escenario para el día después de la pandemia, lo puede pudrir todo. Nosotros tenemos ahora mismo una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar para salir de aquí con una sociedad más cohesionada, más solidaria, más fraternal. Igual aquí se está creando una sociedad paralela en un sentido. Aquí como voluntarios tratamos de llevar comida a los ancianos con todas las precauciones, porque la policía y la Fuerza Armada no hace ese trabajo. El Estado está contra nosotros. El policía te deja ahí muriéndose de hambre. Y después que tú brincas por encima del tren para entrar en el tren, bueno, tienes los 3 pesos, te meten preso. Entonces tenemos que hacer para nosotros lo que ellos nunca van a hacer. El movimiento Black Lives Matter, el movimiento Occupy, aquí hay movimientos y partidos socialistas. La represión siempre crea más resistencia. Entonces la resistencia aquí está donde quiera. Esperamos hacer esas conexiones internacionales, porque aquí como pueblo desconocemos el Grupo de Puebla y los héroes, Rafael Correa y Evo y bueno, tantos referentes, ¿verdad?, de resistencia y de esperanza. Entonces la esperanza es el último que se muere. Siempre estamos en pie de lucha. Bueno, mire, y una recomendación que le hagan ustedes a la gente en cuarentena. Una recomendación que nos haces. Bueno, que estudien, que lean, que busquen. Aquí decían, aquí hay familias que dicen, mira, he conocido a mi mujer y es buena persona, es simpática y tiene conversación. Hay familias que no se conocían, que estaban todo el día pues trabajando, uno en un lado, otro en otro, llegaban, tenían la tarea, tú tienes que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, tú te levantas, yo me voy, yo llego, y que prácticamente no se conocían. Que cuiden de las familias, que se cuiden, que nos demos cariño,
y que estudiemos, que nos formemos, que nos preparemos y que el día después de esto tenemos que seguir trabajando para que esto que parece que están haciendo, este tipo de cariño, de solidaridad, de fraternidad, de amistad, no se muera, sino que vaya creciendo y seamos capaces de crear una sociedad más sana, más limpia, en la que ponga la vida, que ponga la humanidad, que ponga la salud en el centro y no a los negocios. Dani, ¿qué recomendación? ¿Qué haces a tus alumnos? La recomendación mía es que no se olviden de respirar, porque muchas veces por tener tantas obligaciones, estar frente a la pantalla tantas horas, se nos olvida inhalar y exhalar. Y también, como dijo el compañero allá en Barcelona, los libros, aprovéchense. Aquí hay tanto conocimiento. Yo he tenido como alrededor de 4,000 estudiantes universitarios y en ese tiempo, entre comillas, de descanso, he tratado de conectarme con todos ellos para saber de ellos. Y muchos se han sorprendido, me han dicho, pero la clase tuya hace unos 10 años y cómo tú te recordaste de nosotros. Bueno, esa es la conexión humana y que cada estudiante se cuide del otro y que haya más conexión humana, pues. Bueno, sí, yo para despedir, vale, quiero recordar al comandante Chávez porque hoy es 13 de abril y fue el día en que el pueblo y la Fuerza Armada, pueblo también, lo restituyó en el poder. Y Chávez, después que lo habían secuestrado, lo habían amenazado de muerte, casi lo matan, pues. Lo habían descalificado en todo el mundo, habían perseguido a todos sus equipos. Cuando llegó y se sentó en el Palacio de Miraflores, sacó una cruz. Y dijo, bueno, que teníamos que, en el bien del país teníamos que ser un solo país, que teníamos que reconciliarnos. Me acuerdo que le dijo así, algo así como, yo hago un llamado a todos, pero sobre todo a los medios de comunicación. Por favor, reflexionen que este país también es de ustedes, dijo el comandante Chávez. Y en ese momento, mucha gente que no había despertado a ver lo que estaba ocurriendo en el país, que tenían al Chávez estigmatizado por la mediática, por las élites venezolanas, bueno, miraron a otra persona, miraron a la persona que había detrás, que no vino con retaliación, no vino con venganza, sino que vino a hacer un llamado de unidad y a perdonar a quienes lo persiguieron. Y bueno, mucha gente cambió, pues se consolidó otro tipo de liderazgo más allá de la izquierda dura para el comandante Chávez y de los sectores populares, ¿no? El presidente Maduro hoy tiene también una frase que sirve mucho para esta cuarentena, ¿no? Que es que la vivimos el año pasado más o menos por esta fecha, cuando nos hicieron un sabotaje del sistema eléctrico y nos dejaron sin electricidad aquí en Venezuela, ¿no? Durante varias semanas. Y el presidente Maduro lanzó una frase, bueno, nervios de acero, máxima conciencia, y en aquel momento dijo máxima movilización. Yo la recomendación que le hago, en atención a lo que decía el presidente Maduro, lo de la movilización, no nos podemos desmovilizar, aunque estemos en la casa, ¿no? Tenemos que comunicarnos, tenemos que escribir, tenemos que hablar, hacer este tipo de contactos, sobre todo nosotros, los de la izquierda, tenemos que gritar duro y aprovechar todo el espacio que tengamos para hacer este intercambio entre los pueblos. Así que, bueno, con esta recomendación de mi parte, yo sí creo que la humanidad tiene que avanzar hacia un mejor camino y para eso estamos aquí, para construirlo, porque lo hemos hecho, somos seres humanos, y da la oportunidad de que efectivamente nos miremos desde otra perspectiva. Hay que sacar lo mejor, de lo peor hay que sacar lo mejor. Entonces con eso, bueno, yo los despido, compañeros, les doy las gracias a Dani desde Nueva York, con también Dani, bueno, muchas bendiciones, nuestros mejores deseos de que sea cierto lo que dice el alcalde, aunque yo tampoco se lo creo, el gobernador que dice que lo peor pasó, pero ojalá sea así, ojalá Dios quiera sea así, ojalá ustedes salgan de este trance tan difícil, como siempre han sido, en unidad y en acompañamiento. Y bueno, igual los mismos deseos para España, ¿no? Desde aquí nuestro abrazo y le pedimos, bueno, vamos a acompañarnos, vamos a seguirnos acompañando. Un beso, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Tania. Un abrazo. Un abrazo. Venceremos. Salud. Siempre Salud.
hacia Bacaro a defender su voluntad. ¡El presidente! ¡Viva Chávez! Queremos a Chávez ahorita, queremos a Chávez, no queremos otra dictadura. Al pueblo venezolano y a quien pueda interesar. Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro. Que no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Para siempre, Hugo Chávez Frías. Escribieron historia. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. El pueblo venezolano y su fuerza armada han escrito una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana. A partir de este momento vamos a reflexionar, vamos a poner a Dios por delante. Invoquemos a Cristo, a Dios, nuestro Señor, y llenémonos de paz. Hago un llamado a que volvamos a la reunión del país. Estos acontecimientos que trajeron sangre y dolor son, sin embargo, y deben ser una gigantesca lección para todos nosotros, para que todos los sectores del país terminemos de aceptar de una buena vez y definitivamente que aquí hay un gobierno legítimamente constituido. Mi reconocimiento y el de todos a esos dos entes, el pueblo y la Fuerza Armada. Pongamos las cosas en su justo lugar, para bien de todos, para bien de Venezuela. La semilla que hemos sembrado retoñó, creció, y ahí están las siembras, la sementera en los corazones del pueblo. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, para que sigamos construyendo en la patria a nuestros hijos, a nuestros nietos. Después de esta jornada memorable, histórica, imborrable para siempre jamás, si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más.